Muy buenas noches. En principio, el incidente que vamos a comentar aquí es confuso y puede ser que en la vida cotidiana mexicana no deba de merecer gran cosa. Una camioneta tiroteada, 2 de sus tripulantes heridos, aparentemente sin muchos problemas. Esto pasa con enorme frecuencia en el México en que vivimos. Sin embargo, este incidente, que podría parecer trivial, tiene unas implicaciones que vamos a ver en esta ocasión, y yo creo que ni nos va a alcanzar el tiempo. La camioneta en cuestión, la camioneta blindada en la zona de Huitzilac, entre México y Cuernavaca, llevaba a 2 funcionarios de la embajada norteamericana y como chofer un capitán mexicano. De la Marina. De la Marina. Debía de andar haciendo otras cosas. El hecho de que le atacaran posiblemente policías federales, o quien la atacó porque estaba allí, y qué implica todo esto en la estrategia general del gobierno mexicano en relación a la lucha contra el crimen organizado. Ese es el tema que ponemos ahorita sobre la mesa. Están siendo investigados, al menos tomándoles declaración, a 12 policías federales supuestamente implicados en este ataque a la camioneta donde viajaban 2 personas contratadas por el gobierno americano, porque la embajada dice no son empleados míos, son contratados por el Pentágono aparentemente, viejos retirados, viejos de 50 y tantos años, que para nosotros son unos chavitos, bueno, para mí, pero que fueron contratados por el Pentágono para venir a entrenar supuestamente a personal mexicano en su lucha contra el narcotráfico. Estos 12 policías no son los que dispararon aparentemente, porque hay testimonios de que los disparos sobre la camioneta de la embajada con placas diplomáticas fueron hechas por 2 vehículos, una X-Trail de una camionetita pequeña y un Chevy blanco. De ahí salieron los disparos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué están investigando a la Policía Federal o a 12 que tienen ahí como presuntos implicados? Segunda cosa, estos entrenadores de tiro, según parece, que venían de la embajada americana, que venían en una camioneta de la embajada americana, no se sabe a qué iban, a dónde iban. El ataque se consumó entre Tres Marías, que es Morelos, y Huitzilac. Y hay un testimonio de un campesino que vio el acontecimiento. Esto es importante porque no era, alguna de las camionetas vino antes por esa misma carretera y manejada por una mujer, dice la nota que entrevistó al campesino. Ahora no estaba en el ataque la mujer, pero no era una que andaba recorriendo y reconociendo esto. De tal manera, el camino donde iba a ser el ataque. De tal manera que las interrogantes son muchas. ¿Qué intervención tiene el gobierno mexicano o la Policía Federal Preventiva? ¿Qué intervención tiene la Marina? ¿Qué convenio hay entre gobiernos Estados Unidos, México? Todo esto yo creo que hay que aclararlo. Todavía no está claro. Bueno, pero creo que si algo hay claro es que se sigue derrumbando el mito de una policía federal inmune a la corrupción, eficiente, profesional. Porque hay que recordar que uno de las grandes propuestas en materia de seguridad del panismo fue primero la Agencia Federal de Investigaciones bajo Vicente Fox, que cuando dirigida y creada por Genaro García Luna, el ingeniero Genaro García Luna, que ya con Calderón se traslada a crear la Policía Federal, vaciando literalmente de miles de sus efectivos a la Agencia Federal de Investigaciones. Es decir, se desaparece, no desapareció ahí, sigue, es policía ministerial,
asignada a la Procuraduría para nutrir a la Policía Federal. Hace unas semanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se balacearon policías federales, se mataron entre sí, solo hay un detenido. Ahora, al parecer, la Policía Federal fue cómplice de estos sicarios que iban vestidos de civil, si no es que los había federales vestidos de civil, es confuso. Pero en todo caso, lo que sí me parece puede ya lanzarse como hipótesis es que el incidente de Huitzilac es la confirmación de que ya podemos escribir un obituario sobre la política de seguridad del panismo que en el terreno de la construcción de una Policía Nacional fracasó. Solo queda las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina como el pilar de la seguridad en México, lo cual es preocupante, porque ante este colapso, al menos en la opinión pública de la Policía Federal, queda ya pocos efectivos en los cuales se pueda confiar. Sí, porque lo que se ha dicho desde que inició los gobiernos del PAN, incluso con Fox, es entra el ejército porque no tenemos una policía confiable, que tenemos que construir, que sea inmune a la corrupción, no sé eso cómo se pueda conseguir con mucha eficacia, pero y entonces en esa medida cuando tengamos ese órgano policial preparado en técnica y en términos de moral y de valores, etcétera, para enfrentar el crimen organizado, el ejército irá saliendo. Eso se maneja desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que vemos con incidentes como este es que pasa el tiempo y pues no se para nada. Se supone que va avanzando, que se va estructurando mejor las policías federales en este caso, las pruebas de confianza, niveles de honestidad y de compromiso con las instituciones. Y esto refleja, o puede estar reflejando, en la medida en que se aclare, que sigue siendo inmunes a la corrupción y que están penetradas. Es decir, parte también de las críticas que se han hecho a la estrategia de Calderón desde el principio, se aventó una guerra sin tomar los pasos previos que, por ejemplo, los clásicos de la guerra, por mencionar alguno, a Sun Tzu, dice, oye, pero antes de que te lances tienes que ver todo esto, porque lo contrario estás condenado al fracaso. Entre otras cosas, que no estén penetradas tus propias fuerzas por el enemigo, porque entonces de lo contrario tienes la derrota asegurada. Bueno, aquí el lanzamiento fue, lo hemos dicho varias veces, de la estrategia de manera precipitada, con un mal diagnóstico, sin consensos, sin las consultas previas, sin hacer las depuraciones necesarias. Entonces, pues, evidentemente se puso todo para el fracaso. No tendríamos, y muchos especialistas lo dijeron desde entonces, no tuvieron que esperar a que se confirmara en la realidad. Dijeron, esto está destinado al fracaso, esto nos va a llevar una matazón con miles de muertos, sin control ninguno, por la forma en que está planteada la estrategia, y ahora se confirma que así ocurrió. Ahora, tenemos que preguntarnos sobre el papel de los norteamericanos. Siempre esta relación México-Estados Unidos es una relación compleja y donde la defensa de la soberanía mexicana, una soberanía siempre relativa, es bien difícil de llevar a cabo. ¿Qué hacían estos dos personajes aquí? Se puede decir entonces que la iniciativa Mérida abrió la puerta para que ellos vinieran. Ya quedó claro en esa iniciativa que teníamos que recibir apoyo, no tanto de recursos, aunque también vienen algunos recursos financieros, sino para mejorar las fuerzas que iban a enfrentarse al narcotráfico, también los jueces, el sistema judicial, etc. Estaban listos para recibir todo tipo de ideas y consejos de nuestros vecinos norteños. Aquí la pregunta que debe de ser respondida, insisto, es quiénes eran estos dos personajes, que la embajada no ha sido muy clara, nada más dijo que hubo una emboscada, eso sí usó el término emboscada. Eran sicarios que ya habían detectado a los de la embajada, les importó a los sicarios un pepino que fueran de la embajada, están ya en esa tesitura de que retan al imperio. Y la presencia del imperio aquí, llamemos de Estados Unidos aquí, no dije imperio, es imperio, su presencia ya a estos niveles da pie a que haya, este es el segundo incidente, porque hubo el de la carretera de México a
a Querétaro, ¿no? Donde mataron a uno de los norteamericanos e hirieron al otro, que viene a acumularse. En términos de bajas son muy pocas, ya que las bajas mexicanas, Le Monde se encargó de decirnos que lo que está pasando en México ahorita es la guerra más letal de los últimos años, incluyendo lo de Irak. Siria y desde luego Afganistán e Irak. La nuestra, que Le Monde ya pone con las cifras oficiales, proyectándolas al final del sexenio, a más de 100,000 150, creo. bajas. Entonces, los norteamericanos están metidos en nuestra guerra y eso va a dar lugar a nuevos incidentes. Es casi inevitable que venga el otro incidente. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Oye, no tienes que sentir mal habiendo dicho imperio, porque en la academia estadounidense, ellos mismos, hay una escuela que lo acepta explícitamente, que son un imperio y se comparan con Roma y discuten si están en la decadencia o no, en fin. Pero pasando a un tema que escuece bastante, porque hay todavía residuos de aquel nacionalismo y el gobierno mexicano prefiere quedarse callado porque es una situación incómoda. ¿Cuál es el papel que han jugado? Quisiera sacar un término que hoy me pareció brutal, contundente. Lo utiliza Roberto Samarripa en su columna para Reforma, discutiendo este caso, y dice: en este asunto se demuestra que nuestro aparato de seguridad sirvió de mayordomo. Unos son mayordomos, dice, unos mayordomos de los asesores estadounidenses. El capitán, que por cierto, muy buen chofer, muy valiente, Y hay que salió reconocerle. ileso. Salió ileso. Salió ileso porque se metió por una milpa, en fin, salió. Pero para eso los educan, para ser choferes de los norteamericanos o para ser capitán de un buque. Al menos mantuvo la sangre fría. Yo no sé en una situación de ese tipo cómo reaccionaría. Pero luego agrega Samarripa, con bastante humor negro, dice: pero bueno, la Policía Federal sirvieron de mayordomos de los sicarios. Por tanto, el gobierno mexicano está capacitando a sus funcionarios para ser mayordomos. ¿O chofer? O choferes. Es muy fuerte, pero creo que, es inevitable hacerse estas preguntas. Yo comparto contigo, bueno, que nos diga Patricia Espinosa dónde está explicando esa parte. Su silencio lo único que aparenta es o que les da vergüenza o que no saben qué decir y que prefieren pues que el siguiente escándalo borre el caso de Huitzilac. Yo quisiera vincular el tema también con otro aspecto, con otro ángulo, que es un poco lo que ha estado solicitando Javier Sicilia, que es poner nombre y apellido a las víctimas, hacer una comisión de la verdad para saber exactamente en qué condiciones murieron, por quiénes fueron muertos, toda esta cantidad de muertos que ni siquiera sabemos bien a bien ahora cuántos son. Y la negativa a eso, precisamente porque vamos a encontrar una cantidad de incidentes, no con norteamericanos vinculados, pero en donde las fuerzas del Estado de pronto a lo mejor se enfrentan entre ellas, a lo mejor no tienen los cuidados necesarios a la hora de tratar con ciudadanos, y decir, pues aquí en una comisión de la verdad, que desde luego que tendría que haber, dada la tragedia que ha representado esta estrategia, podría sacar a luz una cantidad de cosas que probablemente el gobierno quiere ocultar, en cuanto a malos manejos, corrupción, etcétera. Yo nada más quisiera decir que el único que ha publicado los nombres de los dos funcionarios americanos fue el Universal. El Proceso también. También el Proceso. ¿Y Reforma también? Reforma no. ¿Los nombres? Sí, los nombres los publicó ayer. Ah, bueno, el primero que los publicó entonces fue el Universal. Posiblemente, sí. Esto fue el viernes, el ataque fue el viernes pasado. Lo que yo entendí era que el que lo había publicado, pero no es certeza, porque es una publicación periodística, no es una prueba, no es una declaración oficial. El gobierno no ha dicho los nombres. Y sí habría que proteger a las víctimas, si en el caso de que estas fueran víctimas, ¿verdad? Y no enemigos de guerra. Bueno, pero creo que el tiempo se nos ha acabado y vamos a un corte, pero no se nos vaya, porque vamos a seguir con temas igualmente delicados. Bueno, y seguimos con el tema de la seguridad. El fin de semana hubo una serie de bloqueos atribuidos desde luego al crimen organizado en Guadalajara, en otras zonas de Jalisco e incluso llegó a Colima. Y eso desde luego nos recuerda lo que ocurrió en varias ocasiones en Monterrey, por ejemplo.
en donde, bueno, pues lo que refleja es, por un lado, la disposición del crimen organizado de seguir confrontando directamente al gobierno, de mostrar su fuerza, de demostrar que las autoridades pueden ser paralizadas o pueden ser nulificadas, por decirlo así, y que efectivamente pues lo que está reflejando es el que en una ciudad tan importante como lo es Monterrey, pero donde ocurrió primero este tipo de fenómenos, y ahora Guadalajara, las ciudades más importantes fuera de la Ciudad de México, después de la Ciudad de México, es pues, realmente lo que refleja, lo que quieren decir y lo que demuestran es que el fenómeno está fuera de control en ciudades tan importantes como estas, como Monterrey, ahora Guadalajara. Hay una dimensión histórica que quisiera recuperar de mi tierra para ligarlo con la responsabilidad que tienen los gobiernos panistas con lo que estamos viendo, con lo que vimos en Guadalajara este fin de semana. Vicente Fox tuvo la oportunidad de establecer una comisión de la verdad, tú hablabas en el bloque pasado de eso, y aquella comisión de la verdad no solo hubiera esclarecido las violaciones a los derechos humanos, sino aclarado los nexos entre crimen organizado y aparato de seguridad, porque esa era la única manera que había de desmontar las redes de complicidad. En el caso de Jalisco, tengo clarísimo y lo documenté para un libro, La Charola, ya viejo, ya tiene más de 10 años, de cómo para combatir a la guerrilla que sale en Jalisco, la 15ª Zona Militar, el general Anaya, contrata un grupo de pistoleros civiles, les da credenciales de agentes confidenciales del ejército y se dedicaban a matar presuntos guerrilleros o guerrilleros. Esos delincuentes, esos comunes, dan el brinco al narcotráfico. Ahí están listos para aprovecharse del negocio porque tenían la impunidad con las credenciales. Entonces, estamos hablando de algo que sucedió en los 70s, hace ya 40 años, pero lo que estamos viendo este fin de semana es la construcción de unas redes sociales que sustentan el crimen organizado. No surgen de la nada ni porque hay mucho dinero, se fueron construyendo. Y ahí el gobierno de Vicente Fox tuvo una enorme responsabilidad, ya no solo pensando en los derechos humanos, sino desde la óptica de la seguridad, hubieran tal vez podido reducir, no acabar, pero sí reducir esas redes de complicidad que siempre han existido entre corporaciones, integrantes del aparato de seguridad y crimen organizado. En estas semanas, en estos días, hoy en concreto, uno puede escuchar en la radio los spots del gobierno y donde Felipe Calderón dice que, bueno, él encontró un país donde la seguridad estaba fallando y con valentía se metió, hizo toda esta política en contra del crimen organizado para poder ahora sí sentar las bases de un México seguro, etcétera, etcétera. Esos spots se chocan con una realidad que en los periódicos, que es donde la vimos nosotros, está una imagen que puede ser de un país en guerra. Los tráilers, los autobuses en llamas o las carcasas de lo que quedó de los autobuses en la calle, fuerzas de seguridad viendo, yo no sé qué hacen ahí, pero en fin, viendo lo que quedó de esa camiones o autos, y da la impresión de que estamos en un estado de guerra peor que el que teníamos en el 2006 cuando todo esto se inició y que ya estaba muy mal. Entonces, la capacidad que tiene hoy el narcotráfico de bloquear, de introducir miedo en esas sociedades, nada más como ¿qué? Como venganza, como una acción pedagógica, de decirles, ustedes acaban de agarrar al Nemesio, que el líder de nueva generación, nosotros les vamos a bloquear tantas calles durante tanto tiempo y no nos van a poder hacer nada. Así que sepan que ya tomaron a uno de nuestros líderes, nosotros seguimos en acción exactamente igual. Y ahí está el punto, que se puede descabezar a estas organizaciones y ellas siguen inmediatamente regeneran las cabezas. Ya tomaron al líder, ahora nosotros les bloqueamos. Igual o más.
pueden actuar igual que venían actuando o más. Están mostrando que pueden actuar más. Algunos datos para completar los datos históricos que ustedes daban me parecen muy relevantes. Uno un poco chusco, por decirlo menos, del gobernador extinto, casi extinto de Jalisco, que puso en su Twitter, no pasa nada, está todo en orden, todo en paz, tal, y a los pocos minutos lo desmintió su propio secretario de Seguridad, diciendo, no, sí, hay un bloqueo terrible, no lo podemos controlar. Y es que se utilizaron 38 vehículos recientemente robados, de los cuales el narcotráfico o los que organizaron estos bloqueos, este sitio a la ciudad de Guadalajara, como yo creo que fue, porque cuando se bloquean las principales avenidas de una ciudad tan grande, tan importante como Guadalajara, lo que se está provocando es un caos gigantesco. De esos 38 vehículos que se habían robado, mostrando la capacidad de movilización para robarse un poco antes de que ocurriera, distintos tipos de vehículos, trailers, etcétera, les prendieron fuego a 26. O sea, esta provocación del terror, que llamó miedo sencillamente Lorenzo, bueno, cuando uno ve incendiándose vehículos en las principales avenidas de una ciudad como esta, y esto empieza a transmitirse, por eso los tuiteros empezaron enseguida a decir qué pasaba, están hablando de una capacidad desarrollada por el crimen organizado, que es, efectivamente, habían detenido unos días antes a don Mencho, Nemesio Oseguera, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, como se presenta, pero ya se presentan con credenciales, y general de división, Nueva Generación, en fin, ya es un pitorreo. Están hablando de un ejército, están hablando de una fuerza incontrastable que no puede ser controlada. Y el gobernador, como ya está a punto de irse, pues dice, no, aquí está todo en paz. Y el otro pues no ha entrado, ahora va a tener otros elementos para criticar a los que se van. Sí, yo creo que esto de la idea de que descabezando a los cárteles a través de sus capos, ¿no? De capturar a los capos o matarlos en acción, era una estrategia eficaz que reduciría la violencia y que iría desmantelando, digamos, la estructura del crimen organizado, pues ha demostrado ser totalmente falsa. Es decir, ha sido incluso contraproducente. Una cosa es que digamos, es que hay que aplicar la ley, el Estado está obligado a aplicar la ley. Si hay gente que dirige organizaciones criminales, pues tiene que ser capturada y sancionada conforme a derecho. Pues sí, pero tomando en cuenta este análisis como de eficacia, pues es totalmente ineficaz y hasta contraproducente. Varios especialistas han señalado con datos empíricos en estos años como justamente cuando capturas a uno de estos capos o cuando muere en acción, es cuando se empieza a exacerbar en mayor medida la violencia en ese lugar. Se ocurrió claramente, no solamente, pero claramente en Cuernavaca, cuando muere Beltrán Leiva. Y es exactamente en ese momento cuando se empieza a disparar la violencia en Cuernavaca. Y así ha ido ocurriendo en diferentes zonas del país. Entonces decir, oye, pues está bien que se tiene que aplicar el derecho, pero piénsale en otra estrategia, o en otra alternativa, porque entonces el resultado es que se incrementa la violencia, sea por venganza o sea porque las propias estructuras quedan luchando por el liderazgo y se pueden dividir entre ellas mismas y se incrementa la violencia en el lugar que controlaba ese capo. Hay ahí una mala réplica de la estrategia seguida por Estados Unidos para combatir al crimen organizado. Lo que hicieron Estados Unidos fue con la ley Rico descabezar las grandes familias de la mafia. Y tuvieron éxito, pero, y bueno, en México, los estadounidenses son buenísimos para recomendar y decir a los demás lo que deben hacer en la vida. Y aquí en México, por presión o por convencimiento, han seguido esa estrategia que tiene varios huecos. El primero tiene que ver con el hecho de que en México no han acompañado el descabezamiento de los carteles, no se ha acompañado de una participación de los municipios y los estados. En consecuencia, no existen controles, muere un capo y surgen otros porque hay gigantescos vacíos de poder. Mientras que en Estados Unidos fue una estrategia bien coordinada entre federación, estados y municipios para descabezar y luego acotar en sus reductos a unos carteles que se quedaron desmembrados. En Estados Unidos no hay carteles nacionales, no hay grandes carteles nacionales, hay pequeños
grupos Narcomenuderos. para el narcomenudeo. Ahí hay una diferencia fundamental. Pero vamos, este tipo de análisis que haces bien en mencionarlo, al menos este gobierno, el de Calderón, ha sido totalmente reacio a tomar en cuenta. Dice, sí escuchamos, estamos dispuestos a dialogar, pero una cosa es que escuchen y otra es que valoren la pertinencia de lo que se recomienda. Y es que los expertos también no se ponen de acuerdo. Yo puedo decir que hace 3 o 4 años se decía, el caso colombiano, vamos a verlo. Ahí se mató a Pablo Escobar y luego se desmanteló el otro cartel. Uno es el de Medellín y otro es el de Cali, ¿no es así? Y lo que viene son divisiones internas y pequeños cartelitos, lo que le llaman carteles boutique, le llamaban allá. Entonces, el reto al Estado, los carteles siguen estando, la producción sigue siendo la misma, pero ya el Estado no se siente acosado por un Pablo Escobar que podía hasta hacer su propia cárcel, no, hizo la cárcel para que lo metieran y luego ya no le gustó y se fue como el Chapo. Quería ser presidente de la República, ya era senador. Entonces se dice, ahí ya no viene el reto. La parte supuestamente importante, que es acabar con el narcotráfico, bueno, esa se queda igual, pero ya el Estado ya no tiene reto. Aquí en México, en cambio, está sucediendo algo distinto a lo de Colombia. Aquí el reto sigue, descabezan a Beltrán Leiva y sigue el reto y lo aumentan en cierto sentido. Entonces, la teoría que se siguió en Colombia, basada en esa de Estados Unidos, en Estados Unidos los acabaron, en Colombia los disminuyeron. Y aquí lo único que se está haciendo es la proliferación de otros tan fuertes como los que quitaron. Lo que pasa es que en Colombia, al fragmentarlos al mismo tiempo, se aplica necesariamente, inevitablemente, aunque quizás no lo digan, es los acuerdos, porque entre tantos grupitos se tienen que poner de acuerdo, tiene que haber acuerdos de convivencia entre esos mismos grupos y respecto del gobierno, sí, porque de lo contrario no se reduciría la violencia. Y la violencia también se redujo en Colombia. No se erradicó, no, pero sí se ha reducido en relación con otras épocas. Parece que era lo que querían aplicar aquí, disminuir esos grandes carteles, pero en la medida en que no hay ningún tipo de arreglo entre ellos ni respecto al gobierno, pues la violencia, en lugar de reducirse, se ha seguido incrementando. Pero nos vamos, los esperamos para el siguiente segmento en unos minutos. Uno de los retos que enfrentamos en este espacio es decidir por qué ángulo meterse en problemas extraordinariamente complejos todos. En ese sentido, me voy a referir vamos a discutir el conflicto entre Multivisión y Los Pinos, y quisiera meter un ángulo nuevo. Pues ya sabemos que hay dos versiones de los hechos. Multivisión dice que Los Pinos lo presionó para que despidiera a Carmen Aristegui, que en su programa se le ocurrió preguntar si la presidencia no tendría algo que decir sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Los Pinos dice que de ninguna manera, que ellos no intervinieron en el asunto, que esa fue una decisión de Multivisión. Pero haciendo un lado este hecho, quisiera referirme a un documento excepcional, un hecho poco común, que el miércoles de la semana pasada, Joaquín Vargas, presidente de Multivisión, un empresario muy importante, dio una conferencia de prensa y la versión estenográfica está a disposición de ustedes en la página de Multivisión y la de Carmen Aristegui, porque es un documento excepcional. Yo jamás había visto, y he trabajado archivos durante bastantes años, una explicación tan clara de la relación entre el poder político, la presidencia, y el poder económico. Ahí están las tripas de cómo se negocia, quién dice qué, y documentado además. Y desde esa óptica, el razonamiento la tesis que lanza Joaquín Vargas es muy elemental. Los Pinos ha favorecido a Televisa, y para seguir favoreciendo a Televisa, le presionó a Multivisión para que corriera a Carmen Aristegui, a la cual odian en Televisa, y al mismo tiempo le quitó la concesión. Ese es el razonamiento y da una cantidad de información y de evidencia frente a la cual lo que los Pinos han estado diciendo es eso no es cierto, es una palabra contra su palabra contra la nuestra,
Pero pues mientras Los Pinos no saque la información contraria, a mí me parece más creíble esa confesión pública de Joaquín Vargas. El tema, la litis, es Carmen Aristegui, el hecho de que durante unas semanas quedó fuera del aire y incluso se dijo que había violado el código de ética de Multivisión, código de ética que ella misma había llevado a Multivisión. Pero por otro lado están miles de millones de pesos en la disputa. La banda de 2.5 gigahertz que tiene unas posibilidades enormes ahora, que la tenía Multivisión hace tiempo cuando no era tan importante, cuando en realidad compró un poco a futuro y un poco arriesgando esa concesión, pero sin saber realmente si iba a ser muy buena o no. Resulta que es buenísima. Y que en México tenemos una estructura de dominio de una empresa o de dos empresas, si se quiere, de lo que es televisión, internet, teléfono y televisión por cable o televisión abierta, y son Televisa y Telmex, ¿no? Y el grupo Carso, son los dos grandes organizaciones de carácter monopólico que en principio, según la Constitución, no debían de existir, pero existen, como tantas cosas en México que no debían, pero se dan. Y luego el tema de la libertad de expresión de Carmen Aristegui en medio de una negociación de miles de millones, ya sea de pesos o incluso de dólares. La lección que nosotros desde fuera podemos sacar de esto no es algo que no nos hubiéramos imaginado, Sergio. Tú dices, yo he examinado muchos archivos y este me parece tan rico, más que un archivo que tiene uno que esperar 15, 20 años, 30 años a verlo. Y aquí lo vemos de inmediato, pero sí es algo que nos hubiéramos imaginado. Lo que pasa es que nos confirma la dureza de la relación entre poder político y medios de información. Bueno, pero por otro lado, sí, lo que se refleja en todo este conflicto es efectivamente la estructura de los medios en relación con el poder político, que no ha cambiado significativamente con el panismo, más bien como que se confirmó, se reformó. Es decir, se confirmó. Esta relación tiene que cambiar para muchos efectos políticos, se tiene que descentralizar, tiene que haber otra estructura de tal manera que se pueda respetar mayormente la libertad de expresión, que no sea una moneda de cambio como lo fue o lo ha sido, a confesión del propio Joaquín Vargas, Carmen Aristegui. Pero yo creo que lo que está ocurriendo ahorita ya tiene que ver menos con Carmen que con los intereses que están en juego y las disputas y los interesados en esa banda de 2.5. Es decir, yo creo que Vargas utilizó como moneda de cambio a Carmen Aristegui, desde luego con un manejo torpe de Los Pinos, con el visto bueno de pronto de que dijera, a ver, vamos a hacerle la carta de disculpa para que la lea Carmen. Una torpeza enorme de parte de Los Pinos en toda esa cuestión, pero también había la estructura, ¿cómo se llama? La disposición de autocensura de Joaquín Vargas, eso se nota claramente y lo ha dicho con todas sus letras. Pero ahora me parece que lo que está en juego son la banda esta con los intereses interesados, que son por un lado, para mí esto es un capítulo más, digamos, de la confrontación y del ajedrez entre Televisa y Azcárraga Gallín y Carlos Slim. Es decir, porque Slim también están interesados en este asunto, pero tú preguntabas, Lorenzo, en la mañana, que a quién le beneficiaba el que no se haya utilizado adecuadamente, el que no se rescate, digámoslo en términos técnicos, los del 2.5. Decías Televisa y Carlos Slim, pero yo preguntaría, ¿a quién más le favorece? Yo creo que más le favorece a Carlos Slim. Televisa mismo tan no le favorece tanto porque quiere participar de eso para introducirse, por ejemplo, en la telefonía, que estaba pidiendo que se rescatara. Fue Televisa el que dijo, oigan, pues se está desperdiciando esto ahí en manos de Joaquín Vargas, que se rescate para entrarle nosotros también. Entonces yo creo que estos dos poderes se están utilizando alfiles y peones y influencias, etcétera, en la disputa de esto. Pues sabemos que hay una cercanía entre Joaquín Vargas y Carlos Slim de unos años para acá. Entonces creo que eso es lo que se está reflejando y de alguna manera me suena también la tesis de Jorge Cepeda Patterson expresada la semana pasada, decir, ¿por qué ahorita
Calderón está rescatando justo ahorita, después de tanto tiempo, justo ahorita, a 3 meses de dejar el poder. No creo que sea el resentimiento y la venganza de Calderón contra Carmen Aristegui. Realmente lo que está en juego es tan importante que esa tesis a mí no me... En cambio, la de Cepeda me suena más lógica, que es en los acuerdos que necesariamente seguramente hubo entre Peña Nieto y Calderón, está, ¿sabes qué? Encárgate de esto ahorita, porque el costo político para Peña de hacer lo mismo va a ser mucho más elevado entrando. En cambio, tú ya vas de salida, hazme esto y a cambio, pues, no sé, impunidad en relación con la guerra del narcotráfico, lo que haya sido. Eso me suena mucho más lógico que pensar en una venganza, una simple venganza. Bien, yo creo que en esta disyuntiva que planteabas no le podía hacer mejor a Carlos Slim porque él ya está asociado con Vargas a través de esta televisora, ya ellos tienen intereses muy fuertes en común. La otra cosa que a mí me gustaría decir es un testimonio que, por cierto, hoy volvió a sacar Carmen Aristegui por la mañana, que es una declaración de Gustavo Madero, todavía presidente del PAN. Voy a referirme nada más a un punto específico que me recuerda a otro que voy a comentar, y es el de que el presidente actual del PAN dice algo así como: les hemos dado demasiado, esto hay que revisarlo, esto no puede ser así, no puede seguir así. Por cierto, lo ponderaste bien y yo creo que hay que ponderarlo bien. Claro que es a toro pasado. Yo tengo el recuerdo de que en algún momento, discutiendo esto en Gobernación, con el secretario de Fox de Gobernación, Santiago Krill, él mismo me decía: oye, Francisco, pero lo que estás diciendo es que les hemos dado demasiado. Claro, les han dado demasiado, no se han comportado como Estado que tiene que proteger los intereses generales. Es cierto que Fox desde su inicio como presidente dijo: voy a hacer un gobierno de empresarios y para empresarios, y lo estaba cumpliendo cabalmente, no para la República, no para los ciudadanos del conjunto, sino para los empresarios, y en este caso pues, estábamos tratando de los empresarios de medios. Ya les habían dado demasiado desde el sexenio pasado, y todos los compromisos de acción nacional en el sentido de combatir los monopolios, de fomentar la competencia, el corporativismo, etcétera, quedaron ahí tirados. Y ahora Madero, claro, lo ve cuando él ya se está yendo, cuando el gobierno ya se está yendo, cuando efectivamente les han entregado una cantidad de cosas enormes, sin poner cuidado en lo que le tienen que entregar al pueblo de México, a los consumidores, a los que tienen que entregarles información veraz, crítica, oportuna, importante para la salud, para la alimentación, los medios no están preocupados en eso, están preocupados en hacer mucho dinero. Y este es el grave asunto. Pues con esta lógica, con este razonamiento que inició José Antonio y que tú refuerzas, podría extenderse el comentario de Samarripa de que en el mundo de la seguridad México es mayordomo de estadounidenses y de sicarios, para decir que el panismo ha sido palafrenero de las televisoras, vamos. Ha sido el peón que le ha ayudado a subirse al caballo, porque la lectura que hiciste, y coincido contigo, porque si uno revisa desde Fox, es impresionante lo que les han dado. El decretazo de octubre del 2002, cuando les regalan... el 12.5 por el 4. Del 12.5% de tiempo oficial baja al 4. Las casas de juego que les autoriza Krill poco antes de irse de campaña. El Cerro del Chiquihuite, cuando TV Azteca manda a sus golpeadores o policías privados a rescatarlo por la fuerza. Y en este sexenio han seguido. Y en este terreno, pues lo que uno se queda preguntando, ¿y el PAN en dónde se perdió? Ya lo hemos hecho, creo que es una de las grandes preguntas de la transición. ¿Dónde diablos por qué coladeras se drenaron los principios acumulados durante 70 años por el Partido Acción Nacional? Me sorprende la rapidez con la cual se evaporaron. Con la cual se evaporó. Es creo que de las preguntas más amargas que podemos hacernos. ¿Es pregunta, Sergio, o es una afirmación en forma de pregunta? Es una afirmación en forma de pregunta, porque tenemos que darle una explicación. Claro. Pero esa pregunta se la tiene que hacer la comisión que está encargada de reestructurar al partido. Bueno, la comisión que nos dé la solución. Por lo pronto nos tenemos que ir.
En unos días va a dictar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una sentencia en la que puede reconocer o no la validez de la elección presidencial de 2012. Esta sentencia tiene que hacer una serie de consideraciones especiales, porque no es una sentencia sobre invalidez, que es el que descarta por diversas trampas, delitos o cuestiones de distinto tipo que hablan de irregularidad, casillas. Para la nulidad se tienen que descartar el 25% de las casillas para que se pueda declarar inexistente la elección. Pero para la invalidez, no. La invalidez es un juicio mucho más cualitativo, que por supuesto requiere de pruebas. No se exime a quien solicita en un juicio de inconformidad que una elección presidencial sea declarada inválida sin pruebas, pero se trata de otro tipo de pruebas, no de un porcentaje del 25%. Se trata de un conjunto de pruebas que lleguen a mostrar que los principios constitucionales básicos que están en el artículo 41, unas elecciones libres y auténticas, se hubieran cumplido. Para eso hay que revisar muchas cosas. Segundo, hay dos artículos más en la Constitución, aparte del 41, uno de los cuales dice que cuando un presidente no se presenta a tomar posesión, sea por invalidez total, por haber muerto o fallecido, o lo que fuera, o por no haber sido declarada válida la elección, así, ahí le está dando una hipótesis muy clara de que puede ser declarada válida o no ser declarada válida, que es lo que previene el artículo, si no me equivoco, 64, recientemente modificado. Y hay tercer artículo que le da al Tribunal Electoral, el 99, si no me equivoco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la facultad de declarar válida, en su caso, una elección presidencial y entregar la constancia de mayoría. O sea, puede declararla válida o puede no declararla no válida, con lo cual habría que soltar un proceso, el secretario de Gobernación entra un par de meses y el Congreso nombra un gobernante sustituto y de ahí se convocarían a nuevas elecciones. Esto es lo que previene la Constitución. El juicio de invalidez, y hoy hay un artículo verdaderamente extraordinario, me parece, de Jesús Silva Herzog Márquez, hablando de la responsabilidad del tribunal para verificar, hacer un análisis integral de la elección presidencial, que es la que está impugnada, las otras no están impugnadas, y hacer una sentencia que fundamente sólidamente la declaración de validez en su caso. Sí, habrá que ver desde luego cómo viene fundamentado. Es muy importante, desde luego, no solamente el fallo, sino cómo está fundamentado en términos de derecho, de los criterios que se utilizan. Ya sabemos que el derecho es interpretable y por eso los grandes tribunales son colegiados, porque se puede interpretar de una manera y la otra, y entonces el que diga la mayoría, o si se trata de una mayoría calificada, pues eso es lo que se aplica. Pero en términos de la situación que estamos viviendo, de la impugnación que hay de la elección, pues muchos están diciéndole al tribunal de un lado y del otro, oye, pero tienes que fundamentar muy bien en términos jurídicos y con argumentos que sean lo más convincentes posibles, incluso para el perdedor. Sabemos que hay una tendencia también de que quien pierde o le es desfavorable un fallo, pues tiende a no aceptar las propias argumentaciones, le parece que pudo haber sido de una manera, de la otra, la tendencia está. Entonces, de todas maneras, decir, bueno, pero no nos presentes algo así muy flojo o con saltos así lógicos que no tengan sentido. Entonces, tienes que hacerlo muy bien, lo más exhaustivo posible. Están pidiendo los del PRD en Acapulco, dijeron, ok, a lo mejor vamos a valorar y a lo mejor acatamos una parte del PRD y de la izquierda, pero tienes que presentarlo en términos muy exhaustivos, lo que estamos presentando, y muy bien fundamentado jurídicamente, lo cual además nos lleva un poco a una situación complicada dentro de la propia izquierda, porque pareciera que esa parte del PRD que estaría dispuesto a aceptar el fallo del tribunal de no invalidez, previendo que probablemente no se invalide la elección, y eso implicaría el reconocimiento de Peña Nieto. ¿Quiénes lo están diciendo? Pues algunos de los gobernadores electos del PRD, muchos de los legisladores, los coordinadores de las cámaras ya designados por parte de la izquierda, están diciendo, pues mira, si el tribunal nos da una fundamentación adecuada, pues vamos a validar el fallo
Y entonces eso yo vislumbro que puede generar o que se está dando ya una nueva división dentro de la izquierda, porque la parte obradorista no creo que vaya a reconocer el fallo, no creo que le vayan a convencer los argumentos, estén fundamentados jurídicamente o no, no creo que esa es la posición, y empiezan a tildar de traidores ya desde ahora la posibilidad de la izquierda de reconocer ese fallo. Entonces, hay un problema político ahí desde luego, no solamente eso, tiene consecuencias políticas para la propia izquierda, empezando por la propia izquierda. Está bueno eso, puesto desde otra perspectiva. Oigan, yo quiero creer, por favor, ayúdenme a creer. Exacto, esa parte de la izquierda, no sean malos, gánense su dinero ya que están tan bien pagados y hagan una tarea excelente, porque yo ya quiero creer, ¿eh? Y aquí viene otro tema del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hace ya un tiempo dijo en un arranque de sinceridad, lo que no se ganó en las urnas no se va a ganar aquí en la mesa, diciendo con nosotros, nosotros no vamos a hacer una cosa distinta a lo que ya las urnas dijeron. Entonces podemos desde ahorita saber para dónde va el fallo del tribunal, salvo que el grueso de los miembros de ese tribunal vayan en contra de la idea expuesta por su presidente, que ha de ser muy raro, porque ya desde ahorita están curándose en salud diciendo solamente se anularon el 0.0 y tantos de las casillas. Entonces, en las casillas ya se ganó la elección. Por tanto, lo que, nada más faltaba que dijeran esto, lo que ya anunció nuestro presidente es lo que nosotros vamos a decir, más o menos con sofisticación, pero ya no hay mayor debate, ya está listo. Ahora la pregunta es si le importan al Tribunal y al Instituto Federal Electoral y a la Fiscalía Especializada estas peticiones bien razonadas, mejor intencionadas, de que hagan su trabajo y de que nos digan, como exige la Constitución, si fueron elecciones auténticas y limpias. Porque esa es la pregunta de fondo. No se trata de que el IFE cuente votos o que el tribunal juzgue solamente el documento que le entregó, la impugnación que le entregó el movimiento progresista. Y es ahí donde desafortunadamente los árbitros electorales en México, con contadísimas excepciones, no han estado a la altura de la exigencia histórica. Y todas las elecciones disputadas, competidas, hablo de las presidenciales, para no meterme a las demás, ¿no? En ninguna elección presidencial ha habido un dictamen bien sustentado en hechos que aborde el tema de la limpieza, de la certidumbre democrática, como argumentaba Crespo en un libro sobre las elecciones del 2006. Todas las elecciones han sido legales, desde la de 1910, cuando la Cámara de Diputados desecha el famoso memorial del fraude, escrito por Federico González Garza en representación de Madero, partido antirreeleccionista, todas. Ahora todas han sido que la legalidad se puede divorciar de la legitimidad es evidente y ha habido muchísimos casos en nuestras elecciones, en nuestra historia, muchísimos casos. Precisamente lo que se trata es de que eso no pasara, de eso se trata. Parte de los procesos que hemos vivido desde el 88 es de tratar de que las posibilidades de que la legitimidad se separe de la legalidad o del formalismo legal no ocurran, sino que una cosa se traduzca en la otra, que se logre el consenso electoral. Y ahí sí creo que de todas maneras es difícil en la medida en que las fuerzas políticas, es decir, el problema que tienen todas las elecciones en el mundo también es que el perdedor acepte, porque la tendencia es a no querer aceptar. Entonces, ¿bajo qué condiciones se puede lograr esto? Una de ellas es, y ahí sí yo veo, y tengo obviamente distancias de la izquierda y de la argumentación de la izquierda, es, pues entonces participen en la configuración de la ley, porque yo veo que muchos de los obradoristas que están diciendo es como si la ley lo hubiera hecho solamente el PRI a su conveniencia. Pero la última reforma fue hecha para desagraviar a la izquierda a raíz de lo del 2006. Entonces fue como darles todos los elementos de queja que la izquierda tenía en el 2006 y se incorporaron en la ley. En particular lo del sobregasto de campañas, que es para mí el argumento más fuerte en esta elección, no tanto la compra del voto, 5 millones de votos comprados, yo no los veo, pero sí el sobregasto de campañas.
Pues la izquierda estuvo de acuerdo en que no fuera causal de nulidad. Y luego la descalificación previa, no quiere decir que lo que digan los árbitros no se pueda evaluar y decir, oigan, está mal fundamentado, aquí les faltó esto. O sea, es opinable y se puede desde luego estar en desacuerdo con el fallo de los tribunales. Pero desde antes se venía descalificando al IFE, se decía ya tiene candidato el IFE. Bueno, ¿quién participó en la configuración del IFE y del tribunal? Todos los partidos. ¿Quién propuso al propio Leonardo Valdés, que es ahorita muy vilipendiado por la izquierda? El PRD propuso a Leonardo Valdés como presidente. Entonces la otra es, precisamente, éntrale a formular las leyes, las reglas, y si algo no te gusta, dilo. Pero en relación con la causal de nulidad, la izquierda no lo dijo. Creo que Y la ya no configuración de las tenemos autoridades. tiempo. Bueno. Desgraciadamente no tenemos tiempo, pero es un tema que vamos a tener oportunidad de seguir tocando. Creo que nos tenemos que despedir ahora y no nos deje la próxima semana, esté con nosotros el lunes a las 9:30. Un saludo afectuoso.